bienvenidos a la Red Cuenta. ¿Qué es lo peor que has aguantado en una relación? Historia 1. Embarazó a otra. No es mi historia, pero sí de una amiga muy cercana. Estuvo con un tipo durante casi 3 años. Al principio parecía una relación normal, pero con el tiempo comenzaron a pasar cosas raras. Un día ella le revisó el celular porque ya sospechaba de algo, y encontró mensajes con una compañera de su trabajo. Mensajes bastante comprometedores, coqueteos y conversaciones que dejaban claro que entre ellos había algo más. Cuando lo enfrentó, él lo negó todo. Le dijo que solo era una compañera, que sí, que los mensajes eran una tontería, pero que no había pasado nada físico. Le echó la culpa al alcohol, a un mal momento, a que esa mujer lo acosaba. Y mi amiga le creyó. O más bien, quiso creerle. Estaba enamorada y prefirió aferrarse a lo poco bueno que aún quedaba. Pasó el tiempo y parecía que las cosas mejoraban. Pero hace unos meses él le confesó que había embarazado a esa misma mujer. Le dijo que no quería contarle, pero que la mujer había decidido tener el bebé y no le quedaba de otra. Mi amiga se quedó paralizada. Él le pidió que no lo dejara, que lo ayudara, que estaba confundido, que no quería tener ese hijo pero tampoco quería perderla a ella. Y ella, en lugar de dejarlo en ese instante, lo abrazó. Recuerdo que me llamó llorando, pero al mismo tiempo me decía que él estaba pasando por un momento difícil, que no era su culpa del todo, que la otra mujer lo había manipulado. Me decía, él me eligió a mí, no a ella, solo fue un error, necesita a alguien que lo apoye, no que lo juzgue. Incluso me dijo que iba a acompañarlo si decidía hacerse una prueba de paternidad, que estaría con él si tenía que ir a hablar con la otra mujer, que lo ayudaría a poner límites si ella quería involucrarse demasiado. Estaba dispuesta a lidiar con todo eso solo para no perderlo. Él, por su parte, no quería reconocer al bebé. Decía que no estaba seguro si era suyo, que no quería arruinar su vida por una noche, que esa mujer solo quería amarrarlo. Y ella, aún así, trataba de calmarlo, de decirle que iban a poder con todo. Que ella iba a estar ahí. Fue un proceso largo, doloroso y lleno de ansiedad. Hasta que un día, sin más, se dio cuenta de que no podía más. Que estaba perdiéndose a sí misma. Lo dejó, por fin. Pero ahí no terminó todo. Él empezó a escribirle constantemente. Le decía que era una traidora, que lo había abandonado cuando más lo necesitaba, que se iba a arrepentir. Hasta hoy, cada tanto, le vuelve a escribir con números distintos. No puedo explicar lo difícil que fue verla aguantar tanto. Justificaba cada cosa que él hacía, se echaba la culpa, lo idealizaba. Creo que estaba tan metida emocionalmente que no podía ver lo evidente, que él no iba a cambiar y que ella valía muchísimo más que todo ese desastre. Historia 2. Dejé que me endeudara. Mi primera relación fue a los 30. Nunca antes había tenido novia y cuando esta chica apareció, me sentí en las nubes. Era linda, atenta al principio, me decía cosas que nunca nadie me había dicho. Yo no tenía ninguna experiencia, así que todo lo que hacía me parecía mágico. El problema empezó rápido, pero en ese momento no lo vi venir. A las pocas semanas de conocernos, me pidió dinero prestado. Me dijo que era una urgencia, que me lo iba a devolver la siguiente semana. Le presté sin pensarlo mucho, confiando en lo que decía. Al principio fueron cantidades pequeñas, pero con el tiempo se fue acumulando, hasta que me terminó debiendo cerca de 30,000 pesos. Nunca me devolvió un solo peso. Después empezó a pedirme que le prestara mi tarjeta. Me decía que necesitaba comprar cosas urgentes para ella, para su mamá, para una amiga. A veces ni siquiera me decía para qué era, solo me pedía la tarjeta y luego me avisaba que había comprado. Yo me sentía incómodo, pero no sabía cómo decirle que no y cuando intentaba ponerle un alto, ella se enojaba. Me decía que si no confiaba en ella, entonces para qué estaba con ella. Que si no podía contar conmigo, mejor lo dejábamos. Incluso llegó a amenazarme con terminar la relación si no le prestaba la tarjeta. Y yo, aguanté. Porque estaba muy enamorado. Porque era la primera vez que alguien me hacía caso, que alguien decía quererme. Tenía tanto miedo de que me dejara y volver a quedarme solo,
que prefería perder dinero antes que perderla a ella. A veces me hacía sentir culpable por reclamarle lo que me debía. Me decía que yo era un tacaño, que no sabía lo que era apoyar a tu pareja, que si realmente la amaba no tendría problema en ayudarla. Me manipulaba emocionalmente todo el tiempo, y yo me tragaba todo porque pensaba que así funcionaban las relaciones. Lo peor de todo es que llegué a justificarla. Me decía a mí mismo que ella solo estaba pasando por un mal momento, que cuando mejorara su situación todo iba a cambiar, que algún día me iba a devolver todo y que se iba a dar cuenta de cuánto la amaba. Eso nunca pasó. Un día, simplemente se alejó, me bloqueó de todos lados y me dejó con las deudas. Historia 3. Olor extremo de boca. Suena ridículo, pero lo peor que aguanté fue el aliento de mi ex. No hablo de un mal aliento común, no. Hablo de un olor que de verdad se parecía al de un baño sucio. Había días en los que era más soportable, pero otros en los que literalmente me daban náuseas. No estoy exagerando. Lo más extraño es que él se lavaba los dientes. Fuimos de viaje varias veces, y yo lo veía con su cepillo, su pasta, hasta enjuague. Así que me costaba entender por qué olía así. Intenté sacar el tema con cuidado, pero cada vez que lo hacía, se ponía a la defensiva. Me decía que yo era muy exagerada o que le estaba buscando defectos. Al final, siempre terminaba sintiéndome culpable por siquiera mencionarlo. Llegó un punto en que ya no quería besarlo. Me costaba mucho disimular. Una vez incluso me robó un beso y fue tan fuerte el olor que de verdad casi vomito. Fue un momento horrible. A veces, cuando hablábamos y tenía ese olor, yo volteaba disimuladamente la cabeza hacia otro lado para no respirarlo directo. Me sentía mal por hacer eso, pero no podía evitarlo. Y no lo dejaba. Porque fuera de eso, era un buen novio. Me trataba bien, era muy amable, atento, detallista. Se notaba que me quería. Pero ese tema se volvió una carga silenciosa que me desgastaba poco a poco. Me daba pena incluso presentarlo con mis amigas, porque alguna vez me hicieron comentarios tipo oye, no es por mala onda, pero, tu novio huele medio raro, ¿no? Yo intentaba defenderlo, cambiar de tema, hacer como que no pasaba nada. Pero sí pasaba. El olor estaba ahí, y yo ya no sabía cómo vivir con eso. Al final, no fue solo por eso que lo terminé, pero sí fue uno de los factores que me hicieron sentir que no podía continuar. Historia 4. Permitir que anduviera con otras. Llevábamos 2 años cuando le descubrí una infidelidad. Hasta ese momento yo pensaba que todo iba bien, que era una relación seria. Fue un golpe durísimo, no solo por la traición en sí, sino porque me di cuenta de que había estado viviendo en una burbuja. Cuando lo enfrenté, en lugar de negarlo, me dijo que sí, que había estado con otras y que eso no iba a cambiar. Que no creía en el compromiso y que no podía estar con una sola persona. Pero que si yo quería seguir con él, tenía que aceptarlo así, con la condición de no hablar del tema y no hacerle escenas. Y que por favor, no lo dejara. Yo debería haberme ido en ese momento, pero no lo hice. No sé si fue el shock, el miedo, o simplemente las ganas de no perderlo. Desde entonces, empecé a vivir con una ansiedad silenciosa. Él no ocultaba mucho. Le escribían otras mujeres y a veces les contestaba frente a mí. Si me molestaba, me decía que no tenía por qué darme explicaciones. Que yo ya sabía a lo que le estaba entrando. Vi mensajes donde les decía que estaba soltero. Vi cómo les coqueteaba, cómo les prometía cosas. Y yo, mientras tanto, seguía fingiendo que no pasaba nada. Lo peor es que en la relación él tampoco era especialmente cariñoso. No era detallista, no se esforzaba en tener gestos lindos conmigo. Había días enteros en los que ni siquiera me escribía. Una vez le pedí prestado un poco de dinero para hacerme las uñas, algo simple, y desapareció durante 2 días. No me habló, no me contestó. Como si pedirle algo fuera un crimen. Cuando volvió, no dijo nada del tema. Hizo como si todo estuviera normal, y yo, en lugar de reclamarle, me sentí aliviada de que al menos había regresado. Llegué a sentir vergüenza de presentarlo. No solo por cómo me trataba, sino porque ya mis amigas habían notado cosas.
Varias veces me hicieron comentarios sobre cómo él hablaba con otras o cómo me ignoraba. Yo lo negaba todo o cambiaba el tema. Me daba mucha pena admitir lo que estaba aguantando. Con el tiempo dejé de preguntar, dejé de reclamar, dejé de esperar. Me acostumbré a sentirme como la opción de reserva. A recibir migajas. A estar disponible cuando él sí quería, aunque él nunca estuviera realmente para mí. Historia 5. Ella robaba cosas. Todo empezó en una reunión tranquila en casa de uno de mis amigos. Estábamos jugando videojuegos, tomando algo, compartiendo anécdotas. Ella hablaba con todos como si los conociera de años. Se notaba cómoda, divertida. En medio de la conversación, tomó la consola portátil de uno de ellos que estaba sobre la mesa del comedor. La examinó con atención, pasó los dedos por los bordes, encendió la pantalla, revisó el menú como si estuviera buscando algo. Luego la dejó donde mismo y me comentó que quería una igual. Le respondí que podíamos ver dónde conseguirla más tarde. Unos días después, ese mismo amigo escribió al grupo para decir que no encontraba su consola. Decía que estaba seguro de haberla dejado sobre la mesa aquella noche. En cuanto leí el mensaje, sentí algo raro. No quise pensarlo demasiado, pero me quedó esa incomodidad. Más tarde fui a verla. Mientras ella preparaba algo de cenar, fui a su cuarto para buscar una chamarra que había dejado la vez anterior. Sobre el escritorio, justo al lado de su laptop, estaba la consola. Misma marca, mismo color, hasta tenía una calcomanía desgastada en la esquina inferior. No quise tocarla. Me quedé unos segundos viéndola, tratando de convencerme de que tal vez estaba equivocado, de que podía ser otra. Volví a la sala como si nada. Ese fue el primer momento en que algo se rompió dentro de mí. No dije nada. Tampoco esa vez ni las que siguieron. Después de eso, empecé a notar otras cosas. En otra salida con amigos, tomó un encendedor que estaba sobre la mesa y lo metió a su bolso mientras todos reían. Ni siquiera lo escondió, lo hizo con un gesto rápido y natural. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, se encogió de hombros y dijo que nadie lo iba a extrañar. En una tienda, se probó varias pulseras. Me pidió que le dijera cuál se le veía mejor. Se quitó una, la guardó discretamente en la manga del suéter y luego me abrazó por la espalda mientras me mostraba otra. Salimos sin pagarla. Esa vez sí dije algo, afuera de la tienda. Me miró con fastidio, luego con tristeza, y terminó diciendo que no sabía por qué lo hacía, que le daba emoción, pero que no era su intención hacer daño a nadie. Lo peor fue cuando empezaron a involucrarme. Una vez en un centro comercial, fuimos a una tienda de ropa. Mientras yo revisaba unas chamarras, se acercó por detrás y metió una camiseta en mi mochila sin avisarme. Cuando noté el peso extraño y me giré para verla, ella ya se estaba alejando hacia los probadores como si no hubiera pasado nada. No dije una palabra. Caminé hacia ella, le devolví la camiseta y se la puse encima del montón de ropa doblada. Más tarde, cuando salimos, me preguntó por qué me había puesto así si era solo una camiseta. Me soltó que estaba acostumbrada a hacerlo desde niña, que era algo que no podía evitar del todo. Discutimos varias veces por eso. Había días en los que me prometía que no lo volvería a hacer, que necesitaba ayuda, que no quería arrastrarme con ella. Otras veces se burlaba de mi cara seria y decía que exageraba, que la vida no era tan rígida. Me fui quedando por todo lo que decía en los momentos de arrepentimiento. Me hizo sentir que, si me iba, la dejaba a la deriva. Que si no era yo quien estaba a su lado, no habría nadie más que quisiera intentarlo con ella. Así pasaron 2 años. Y todo cambió cuando descubrí que me engañaba. Ni siquiera me sorprendió tanto. Fue como si todo lo anterior finalmente se conectara. Esa parte también era parte de ella. Otra más de sus formas de llenar vacíos sin medir las consecuencias. Historia 6. Mi suegra. Lo peor que aguanté fue la relación con mi suegra. Desde el principio parecía que ella no quería que yo estuviera con su hijo, como si me viera como una amenaza o alguien que no le llegaba ni a los talones. Cada cosa que hacía, por pequeña que fuera, la minimizaba o la criticaba de forma sutil o directa. Por ejemplo,
Ella sabía perfectamente que no tolero la comida picante. Cuando íbamos a su casa, siempre preparaba platillos llenos de chile, a veces hasta ponía salsa extra en mi plato sin avisar. Cuando le decía que me estaba quemando la boca o que me dolía el estómago, me respondía con una sonrisa fría que era cuestión de acostumbrarse. Pero lo peor era que mi novio nunca me defendía. Él me decía que tenía que comer para que su mamá no se sintiera mal, como si yo fuera la que estaba exagerando. Me obligaba a seguir comiendo aunque me sintiera mal, solo para evitar un problema con ella. Además, la suegra no dejaba pasar la oportunidad para criticar mi apariencia. Me decía cosas como que su hijo se merecía a alguien más arreglada o que supiera cuidar su imagen. A veces, frente a él, me comentaba que si yo supiera maquillarme o vestir mejor, las cosas serían diferentes, como si yo no hiciera ningún esfuerzo. También me decía que él necesitaba una mujer más madura y que yo parecía una niña sin sentido de la responsabilidad. Hubo momentos muy incómodos. Una vez, en una comida familiar, estaba ayudando a poner la mesa y ella me miró con desprecio y me dijo en voz baja, para que solo yo la oyera: no sé cómo soporta todo esto con ella, debería buscar a alguien mejor. Esa frase me dolió más de lo que quiero admitir, y cuando miré a mi novio, él no dijo nada. Se limitó a bajar la mirada y seguir comiendo, sin defenderme. Sentía que estaba sola en todo eso. Él no le hablaba, no le reclamaba, porque tenía algo que muchos llaman mamitis. Prefería evitar peleas con su mamá antes que protegerme a mí. Y yo aguantaba, por amor. Suscríbete para escuchar más de lo que la red cuenta. ¿Tienes historias? Déjalas en comentarios.